Usuarios de la red. ¿Cómo es el envejecer sin tener ningún hijo? Dudé en responder esta pregunta porque a mis 55 años, no me siento vieja. Como la mayoría de las respuestas aquí provienen de personas que nunca quisieron tener hijos, pensé en compartir mi historia, que es diferente. Siempre pensé en tener hijos. Mi esposo y yo nunca usamos anticonceptivos después de casarnos, pero pasaron los años y nunca quedé embarazada. En ese momento eso no me asustó, solo pensaba que si debía pasar, pasaría. Cuando mi mejor amiga quedó embarazada, fui la madrina de sus 2 hijos, con los que tengo una excelente relación. En pocas palabras, tuve endometriosis y terminé teniendo una histerectomía cuando tenía 38 años. Así que eso fue todo. Mi esposo nunca había querido tener hijos, pero estaba dispuesto a hacerlo por mí. Lo interesante de esta pregunta es que supone que si no tienes hijos, envejecerás sin ellos. Esto no podría estar más lejos de la verdad para mí. Solo porque no podía tener hijos, no significaba que no los amaba y tuve muchos en mi vida, aunque no fueran míos. Tengo 6 sobrinos maravillosos, y ahora ellos tienen 10 hijos en total y son espectaculares. Siempre que puedo paso tiempo con ellos y tengo una excelente relación con ellos. Yo soy la tía divertida según lo que ellos me dicen. He tenido grandes aventuras maravillosas. Me dicen la tía Mame. Una de mis sobrinas vivió con nosotros durante 3 años y me considera su segunda madre. Debido a que mi hermana vivía fuera de la ciudad en ese momento, pude planear la boda con ella, lo cual ha sido lo más divertido que he hecho en mi vida. En unas semanas visitaré a mi sobrina mayor y a su familia, ambas estamos ansiosas por vernos. Aunque estaba un poco triste porque solo me quedaría una semana. Todos siempre han sido parte de mi vida. También sirvo en el Ministerio de Niños en la iglesia, lo he hecho durante 30 años. He estado trabajando con todas las edades, pero mi favorito es el 4º y 5º grado. Son una maravilla a esa edad. Así que tengo hijos en mi vida, pero tengo poca responsabilidad por ellos. No es que no haya ayudado a ninguno de ellos, pero cuando hacen algo estúpido, no debo sentir culpa por ellos, como he visto hacer a mis hermanos, porque son sus hijos. He estado casada por 35 años y el matrimonio es muy diferente cuando no tienes hijos. Mi esposo nunca ha tenido competencia por mi atención, ni yo la suya. El tiempo que las personas pasan criando a sus hijos, nosotros lo usamos para trabajar en nuestra relación. Probablemente tuvimos más sexo. Ciertamente tenía muchos más ingresos disponibles. Tenía más tiempo y dinero para dedicarme a pasatiempos. Viajar y disfrutar de nosotros. No puedo decir que haya sido algo terrible. En realidad fui afortunada, muchos me dicen que me perdí de algo pero la verdad es que no lo hice, la vida no me permitió tener hijos por alguna razón y simplemente lo acepto, sin embargo pude disfrutar de los más pequeños de la casa como si fueran los míos. Diré que prefiero tener un esposo y no hijos, que hijos y ningún esposo. Criar niños por tu cuenta parece una tarea increíblemente difícil. Cumpliré 65 años este verano. Nunca he tenido hijos, y nunca he querido tener ninguno. En mi caso siempre han sido los animales hacia quienes he tenido sentimientos especiales. Cuando yo era niña y mi tía tuvo su primer hijo, su orgullo y alegría, me preguntó si me gustaría tener un bebé propio algún día. Arrugé la nariz y le dije que preferiría tener un gatito. Cuando los otros niños jugaban con muñecas, yo jugaba al veterinario con mis juguetes de peluche, envolviendo sus heridas con vendas de papel higiénico. A medida que crecí y aprendí sobre el proceso del nacimiento, nunca pude entender por qué alguien querría someter su cuerpo al dolor del embarazo y el parto. Especialmente considerando el número de bebés en el mundo que necesitan familias. Además, la cantidad de población me parecía exagerada en los años 70, ahora es absurdo pero todos parecen sentirse autorizados para agregar 2 o 3 más al censo. Además, mis padres no eran tan buenos modelos a seguir. Mi padre era pedófilo y mi madre era narcisista. Mi padrastro era completamente distante e indiferente. Nunca sentí que yo sería una buena madre, porque no sabía cómo era tener una buena madre. Quería tener una carrera y viajar, y ciertamente no quería pasar mi vida criando a alguien. Nunca sentí como si hubiera crecido completamente, así que,
¿cómo podría ayudar a alguien más a hacer eso? La maternidad no era para mí. Con eso en mente, pasé 3 años en mis primeros 20 años como niñera a un par de adorables niños pequeños, y nos lo pasamos genial. Pero no eran míos 24/7. Yo me iba a casa por la noche por mi propia cuenta. Una vez mi casero me preguntó cuándo planeaba tener hijos. Cuando le dije que no estaba en mis planes, se quedó sorprendido y tartamudeó, pero... ¿Ese es tu propósito? Bueno, ciertamente no era mi propósito. Mi tía me dijo que era malo no tener hijos porque no tendría a nadie que me cuidara cuando estaba enferma. No creo que esa sea una razón válida para procrear. Las personas tienen hijos para salvar sus matrimonios, porque quieren que alguien los cuide en su vejez, porque piensan que sería divertido tener una pequeña copia de carbono de sí mismos caminando, y porque están solos. Ninguna de esas razones son válidas, en mi opinión. Los niños crecen y se convierten en quienes quieren ser, y hacen lo que quieren hacer. No hay garantías de que te cuiden, te amen o visiten. Hay una buena probabilidad de que no se parezcan en nada a ti. La única razón realmente buena para tener un hijo es si realmente te sientes dispuesta para dedicar tu vida a criar y amar a ese niño más que cualquier otra cosa en tu vida. No estaba dispuesta para hacer eso. Y como una persona mayor, viviendo sola, con la vejez mirándome a la cara, todavía siento que tomé la decisión correcta. Y sí, todavía tengo mis animales. Y soy una gran madre para ellos. Aquí los que de hecho nunca han tenido hijos tendrán 1000 formas de contar su experiencia. Pero hay personas que envejecen sin tener ningún hijo, habiendo tenido 6 hijos en su juventud envejecen sin hijos. ¿Por qué no tienen sitio para ellos en sus confortables casas y no tienen tiempo para cuidar de ellos, ya que los sienten una carga? Conozco muchos casos de abandono de los padres por parte de hijos muy ocupados. Recuerdo hace unos pocos años a un anciano de 89 años, que en invierno se refugiaba al calor de la calefacción del centro médico del pueblo, y contaba a quien quisiera escucharle que vivía en casa de su hijo y que éste iba muy temprano a trabajar y que él se levantaba cuando su hijo y tomaba café con él, hasta que se iba al trabajo y el anciano se sentaba al lado de la ventana a ver amanecer y ver cómo el vehículo de su hijo giraba en la calle perdiéndose por la esquina. A las 8:30 su nuera le insinuaba que podía irse a caminar, y el anciano con su garrota y boina se bajaba al parque y cuando el frío lo atenazaba se metía en el consultorio médico hasta entrada la mañana, conversando siempre de lo mismo, del tiempo y de que en su pueblo tiene una casita etc., y luego caminaba y se paraba aquí y allá hasta la hora de comer, comía y tenía que volver a salir hasta la cena, y así día tras día hasta que una mañana no se despertó. Mi situación es inusual. Cuando tenía 16 años no quería tener hijos ni novio. Quería viajar y tener un buen trabajo, tal vez ir a vivir a Londres por un tiempo. No quería casarme con el primer hombre que conociera y vivir en el mismo distrito. Asumí que probablemente encontraría un hombre para mí a los 30 años. Entonces tendría 2 hijos, un perro y un gato y conejillos de India, principalmente rescatados y apadrinaría a un niño en el tercer mundo. En ese momento quería estar cerca de mamá y papá. Tristemente, mi madre y mi hermano eran ambos enfermos mentales extremos y, 14 años después, a mi madre se le diagnosticó la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad neurológica hereditaria, intratable, incurable, fatal. Esto causa discapacidades físicas y mentales mayores. Terminé ayudando a mi padre a cuidar de mi madre, a sacar a mi hermano y a abogar por él. Por supuesto que uno se puede hacer la prueba para saber si se tiene la enfermedad, pero yo no veía el sentido en eso, a menos que estuviera planificando formar una familia. Es un proceso profundamente estresante y no se puede hacer algo al respecto. De ninguna manera querría heredárselo a alguien. En aquellos días, la investigación no estaba siquiera cerca de donde está hoy en día. Sí, la gente tiende a desarrollar esa enfermedad entre los 30 y 40 años, pero mi abuelo era mayor, mi hermano tenía poco más de 20 años y la gente puede desarrollarla en la infancia. A los 30 años estaba en una relación con la que inicialmente me sentía contenta, pero que se volvió muy mala, incluso abusiva. Mi mamá necesitaba cuidado en casa y yo estaba trabajando demasiado y ayudando a la señora discapacitada en el camino, paseando al perro que su hijo le dejó y ayudando con mi hermano. Fue difícil cuidar a alguien sabiendo que yo podría tener la misma enfermedad. En ese momento no había redes sociales en las que pudieras buscar apoyo. Para cuando conocí a mi esposo,
Yo ya estaba en mis 30 y luego me encontré con problemas de fertilidad y aún así necesitaría una prueba clara. El diagnóstico pregenético apenas comenzaba y, como todas las FV, es menos efectivo cuanto mayor se es. A medida que me acercaba a los 40 años, me preocupaba que hubiera otros problemas que pudieran afectar mi suerte. Sufro de depresión severa y he sido tratada por mucho tiempo. Tengo un cáncer de crecimiento lento, aunque en general es manejable. Siempre he sufrido de lo que ahora se conoce como ansiedad social. Mis síntomas podrían ser una aparición tardía de o simplemente una enfermedad mental, que podría decir es lo más horrible. Gran parte de mi depresión gira en torno a no tener hijos, ya que siento que si hubiera podido tener hijos sanos habría salvado a mi familia, habríamos seguido adelante y vencido la sangrienta enfermedad. Me veo a mí misma como una fracasada y sin tener la unidad familiar con la que crecí. Sin embargo, puede ser que yo hubiera sufrido de depresión de todos modos. También tenía una tía que tenía problemas serios de salud mental. Estoy felizmente casada, lamentablemente no hay sobrinos ni sobrinas. Tengo un padre anciano al que temo perder y un suegro con Parkinson's. Tengo varios amigos que se han visto frustrados en su capacidad de tener hijos principalmente porque no tenían pareja, uno porque su marido murió, dos por problemas de fertilidad. Me encantan los animales, la fauna y la naturaleza. A lo largo de los años hemos tenido 5 perros rescatados, 2 conejos y un gato que nos han dado más que la mayoría de la gente, muchos de los cuales te evitan, lo que duele. Nadie en mi familia siente que he fallado, eso está solo en mi cabeza. No he tenido una mala vida. He viajado, tengo una casa pequeña, amigos y un trabajo, pero tengo problemas. Leyendo algunos comentarios de personas que no tienen hijos, pienso que tienen muy en claro que, para vivir una vida plena, no necesitan tenerlos. Yo no me encuentro dentro de ese grupo, sin embargo, encuentro patrones muy similares. Desde niña jamás jugué a ser mamá. Prefería otra clase de juegos en donde yo disfrutara y no sentirme responsable de un muñeco y sus imaginarias necesidades. Cuando crecí, yo no soñaba con convertirme en madre algún día. De verdad, para mí, no tenía sentido deformarse el cuerpo y sufrir dolores de parto. Pero el destino tenía otros planes para mí. Quedé embarazada a mis 19 años por un error de cálculo de un método anticonceptivo. Mi perspectiva cambió, no sé si fueron las circunstancias o la maternidad, pero ese niño se volvió en mi compañero inseparable de vida y aventuras. Hoy ya tiene 20 años y estoy orgullosa de él, tiene un criterio propio y es muy analítico e inteligente. Mi hijo no fue planeado, pero sí deseado. A la par que crecía, comencé a pensar que la plenitud no se alcanza teniendo hijos o un matrimonio, en muchos casos es hasta contraproducente. La sociedad presiona mucho para que tengas una lista de tareas en la vida y que cumplas con ellas, de lo contrario te tachan de fracasada e infeliz. Ahora pienso que tener un hijo, no es para salvar un matrimonio o un ser en donde vas a depositar todo lo que no pudiste lograr en la vida, tampoco una persona que te va a amar pase lo que pase o que va a aliviar tu soledad o te va a dar estatus social. Un hijo es un ser humano independiente al que únicamente vas a guiar por el mundo para que un día vuele y haga su vida, no es tuyo, no te pertenece, él es de él mismo y de nadie más. Si eres buena madre o buen padre, crearás un lazo que jamás se romperá, ese lazo es de amor, confianza y de saber que siempre contará contigo. Ser un buen padre o madre, significa darle tu tiempo, dedicarle años de tu vida a educarlo, darle amor, confianza, valores, discernimiento, etc., además darle todo tu apoyo y tener la capacidad de afrontar los problemas que genere y no dejarlo a la deriva porque ya no puedes con él. Sobre todo, darle estabilidad económica, tener un balance de lo que le das, no es darle todo lo que quiera y tampoco, nada. Es una responsabilidad muy grande y todas las personas que desean tener hijos, deberían tomarlo en cuenta, los hijos te usarán a ti y no tú a ellos. No todas las personas están capacitadas para tener hijos, ni tienen estabilidad económica, ni mental para ello, aún así, traen hijos a este mundo a lo tonto, los abandonan aunque vivan bajo el mismo techo. Siempre he pensado que eso debería estar regulado, pasar exámenes físicos, mentales y económicos para tener derecho de tener un hijo. 72 años, cardiopático crónico y otras cositas. Muy ocupado en sobrevivir dignitosamente, no tengo miedo a la muerte. Mucho al dolor pues soy hipoendorfínico.
La gente se lamenta mucho de la falta de educación de los niños de hoy, pretenciosos y arrogantes, yo también, aunque sé que no es su culpa sino de sus padres, quienes tampoco tuvieron la correcta educación, que no los han educado o maleducado, de la decadencia cultural y del desmantelamiento de la escuela. Respecto a quienes tuvieron hijos, hoy veo la mayor parte de mis amigos, coetáneos o más jóvenes, cargar con ancianos muy enfermos, incluso con onerosos problemas de costes, además de intentar de mantener sus vidas, sus trabajos. Y hay situaciones desesperantes. Pero también de muchísimos ancianos en gran soledad y dificultades, cuyos hijos se lavan las manos, desinteresándose completamente del destino de sus viejos. Todo eso es muy penoso. Yo, por suerte, tengo una banda de amigos maravillosos que, en la necesidad, están muy presentes, cada uno como puede. Obviamente, hago lo posible para no importunarlos y mucho para agradecerles de estar a mi lado. A su tiempo no habría podido ocuparme del crecimiento correcto de un hijo y, hoy, entraría en encarnizada guerra, vana, contra todo el sistema escolástico y social por defender la buena educación de un hijo. Contento de no haber tenido el cargo. Gracias por ver el vídeo. Da like y comenta el vídeo. Hasta la próxima.